púrpura, púrpura. Veo el color en el aire y púrpura, púrpura. Quieren que yo no sea nadie y púrpura, púrpura. Vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura. Siempre buscamos que el banco esté más cerca tuyo. Por eso creamos Cuenta DNI, la nueva app de Banco Provincia con la que podés pagar al hacer las compras. Es rápido, simple y seguro. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia. Bueno, ¿qué tal? Hola a todas, a todes, a todos. Estamos en otra de estas pequeñas charlas del Festival de Raíces. Esta es muy especial porque en realidad todas las hacemos con realizadoras o realizadores. Y en esta ocasión tenemos a la protagonista de una de las películas del festival. Así que estamos acá con Jorge Russo, y queremos darte la bienvenida, Mercedes Morán. No necesitas ninguna presentación, creo yo. Estamos muy contentos y muy agradecidos de este ratito, de esta breve charla que vamos a tener. No, Nada. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Yo también estoy muy contenta es lo mejor que te puede pasar. Un sábado atardeciendo, mientras oscurece, hablar de cine, que eso nos trae luz. Uy, sí, seguro. Una cosa como para, no sé, para pensar o para disparar la charla era preguntarte cómo llegás vos a este proyecto. Sé que María había estado trabajando en laboratorio, haciendo cosas, y en algún momento, bueno, convoca, ¿no?, a sus actores. ¿Y cómo llegaste vos? ¿Qué le aportaste? ¿No? ¿Cómo fuiste construyendo esta Marcela, ¿no?, tan especial? Bueno, mira, el proyecto me llega de manos de María, con quien siempre estábamos en contacto desde que como actrices hicimos la película La Niña Santa. Yo sabía que hacía mucho tiempo que ella estaba escribiendo, tenía muchas expectativas, le ponía muchas fichas a la María que yo conocía como guionista. Y cuando llegó el guión realmente me quedé muy sorprendida porque aunque tenía las mayores expectativas, fue como, no sé, me remitió mucho a cuando años atrás recibí el guión de Lucrecia para hacer La Ciénaga, o cuando recibí el primer guión de Ariel Winograd también para su ópera prima. Realmente me pareció brillante el tema, estaba tratado, cómo estaba dialogado, cómo manejaba esa manera de hacer cine que a mí personalmente tanto me gusta, ¿no? De ese hiperrealismo que no se sabe bien por qué termina siendo muy poético y muy revelador. Y sobre todo me interesó hacer la primera experiencia con María como directora. Me interesó mucho el tema, ¿no? Y el tratamiento que tenía el tema. Esto del duelo, ¿no? Y todas las complejidades y todas las subcapas que tiene ese proceso. Y bueno, empezamos a juntarnos, a trabajar, a charlar, a descubrir un poco quién era este personaje que yo iba a interpretar, qué le estaba pasando, por dónde andaba su alma, su cabeza, cómo en este proceso sufría las interrupciones de la domesticidad. Y bueno, así empezamos a trabajar hasta que yo tuve que hacer otra película en el medio, cuando ya un montón de trabajo hecho, y fue lindo porque fue como que nunca hubiera pasado esa pausa que hubo.
y ya nos abocamos con un equipo fantástico, con unos actores increíbles, con una directora de fotografía que yo no conocía y que fue Excelente. sí, tremenda, tremenda, una maestra Muy total. bueno. Y también fue muy interesante ver la dinámica entre esa mujer con tanta experiencia y tanto talento y que ha trabajado con enormes, con una directora en su ópera prima y además una mujer muy joven. Y fue también una lección de cómo vincularse, ¿no?, en estos terrenos de equipo que se arma para hacer cine, una lección de cómo colocarse frente a la otra o al otro, desde un plano horizontal. Y bueno, a mí ese tipo de plano me Qué bueno. encanta, y inclusive me encanta cuando en las ficciones los vínculos también son así, que es muy de María y muy de Lucrecia, ¿no? Viste, las madres con los hijos, no hay como jerarquías, hay como una vinculación muy horizontal, y eso es muy, muy nutritivo, muy enriquecedor, te ayuda a correr la mirada desde un lugar bastante común, que es donde la tenemos puesta para mirar esas relaciones, y es de muchísimo aprendizaje. Ujú. Lo que es sorprendente de la película, que es como que la cámara está dentro de esa familia y que empieza a observar, y está el realismo y tanta naturalidad en la actuación de todos ustedes, que es como que uno está espiando y está ahí, la cámara está continuamente observando a cada uno y yendo de un lugar al otro, de un realismo Sí, sí. realmente impresionante, ¿no? Sí, eso que No, y parece tan fácil, ¿no? Porque aparece así como muy fluidamente, algunos podrán pensar hasta se está como improvisando, está todo tan ensayado, no hay nada de improvisación, o sea, eh, es un talento que pocas directoras, pocos directores poseen, y me parece que va directo a ese deseo que tenemos como espectadores Claro. de espiar, ¿no? De espiar lo que está más tras los muros. eso es Ahí maravilloso está. porque digo, eso que decía Jorge, ¿no? Uno está como, eso, como si la cámara se hubiera metido y toda esa dinámica, ¿no? De madres, hijos, hermanos, la cotidianeidad, y uno piensa después de todo, quizás vos estás en ese momento haciendo una obra de teatro a la noche, ¿no? Digo, las semanas de rodaje son 4 o 5, y sin embargo la magia, ¿no? Alguien que está dirigiendo, logrando esa química, y eso es glorioso, como el resultado, ¿no? Digo, de todos, ¿no? De todo el Sí, equipo. y bastante infrecuente para una ópera primista, digo. Esto es Sí. algo que muchas veces y en el mejor de los casos te lo da la experiencia como a la hora de dirigir. Y Ujú. me resultó muy notable, muy notable. Y tuve así como la conciencia de que estaba siendo parte del nacimiento de una gran directora, ¿no? Y espero muchísimo de María, espero muchísimo. Qué bueno. Y es muy interesante también ese cambio a lo onírico que tiene la película en un momento cuando se encuentra con todos sus familiares, con todo su pasado, toda su gente. Es maravilloso eso es Los así como que... fantasmas. Sí, 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 esos fantasmas, y como que le da un vuelo increíble, ¿no? Este, a toda esa Sí, cosa claro, cotidiana. bueno, es otra manera de contar, viste que los duelos son así. Yo justamente en este momento estoy atravesando el duelo por la muerte de mi madre, que ocurrió hace 20 días, y, y tengo una mirada sobre la película. eh, ya había apreciado un montón de cosas, pero ahora se me vuelven a revelar estas cosas, ¿no? Esta especie de pensamiento continuo que uno tiene desde que pierde a un ser, a un familiar, porque no es lo mismo, me parece, en el caso de un amigo, ¿no? Digo,
en la familia hay algo de ese armado, de los cuentos, de la historia familiar, de la que quedás como responsable, ¿no? Como que heredás cómo se va a seguir contando la historia de la familia. Digo, a medida que van desapareciendo los antecesores, ¿no? Una queda como al frente de una línea para los que siguen. Eh, y también esto que hablábamos antes, ¿no? Cómo estás invadida por todos los fantasmas familiares, ¿no? Las tías que vienen a visitarte y Hace un rato, esa sensación medio onírica en la que vivís como una especie de nube durante muchos días. Y claro, no existe nada que designe que una persona que perdió un familiar va a estar, no sé, 20 días meditando o pensando o experimentando ese. Te dan, viste, ¿no? Son 2 días, tantos días de licencia por maternidad, tantos días por duelo. Entonces la vida sigue, la vida continúa, y en este caso, esto que te decía antes, como ese pensamiento que no termina de resolverse en el tiempo estipulado para resolverse, persiste en vos y es interrumpido eh, por las cosas que tenés que hacer, en el caso de salir a trabajar, en el caso de la película, por esta cotidianidad, los trámites posteriores, ¿no? El llegar a la casa del que partió, el encontrarse con su claro. ropa, con sus objetos, ver cómo los va a distribuir, digamos, todo ese proceso es muy interesante, y este estado de ser interrumpida todo el tiempo, si uno pudiera hacer el ejercicio de imaginar que por, no sé, una cantidad determinada de días está tomada por un pensamiento y es interrumpida 100 veces al día, esto también va generando como un estado extra, ¿no? Que va como agobiando. Entonces, recién ahora entendí, más allá de con la cabeza, por qué el personaje cada tanto se queda dormida, en cualquier momento, ¿no? Es un estado alterado, Totalmente. absolutamente, atravesado por la tristeza, pero también por una enorme pulsión de vida, que es lo más contradictorio, pero que nos pasa, ¿no? Entonces, una se encuentra, en mi caso, con todas las versiones que fui como hija para mi madre, y esas versiones me remiten a los 20, a los 15, a los 6, a los 30, a, y aparece así como una cosa que te llama, que te lleva a un lugar para tratar de desentrañar cosas. Es un estado muy especial, y, y si siempre había estado como muy sorprendida por la maestría de María al dirigir y al escribir, hoy digo, qué increíble una mujer tan joven, cómo puede haber indagado y En eso. reflexionado en estos asuntos, viste, que es como que te empiezan a pasar a una determinada edad. Yo no sé si yo si estaría viviendo este proceso que estoy viviendo hoy, hace 20 o 30 años atrás, hubiera tenido la misma disponibilidad, la Visión. misma apertura para no perderme la experiencia, para no negar, para no entretenerme, ¿no? Eh, Así que bueno, es muy Posiblemente no, especial para mí hoy hablar de la peli. posiblemente no. Mira, yo te digo, en mi caso mi madre se murió cuando yo tenía 28 años y es lo que decías vos, ¿no? Yo estaba en la universidad, fue todo así un poco de golpe y es eso, es la pulsión de vida, decís, tengo la vida por delante, o sea, si no me doy cuenta y seguí. Después, por supuesto, reflexionás sobre ese asunto, como podés, cuando podés, pero en ese momento fue para allá. Y cuando se murió mi padre hace unos Sí, años, me uno no se ocurrió, detiene a pensar cómo sigo. O sea, claro, el ¿no? que hay que seguir está claro, ¿no? El que hay que seguir con lo bueno y lo malo de eso está claro. Lo que uno por ahí no se detiene cuando es muy joven es a pensar, bueno, ¿cómo sigo?
quién de todas estas que soy yo sigue y cuál no, ¿no? Y sabes que una cosa que está en la película y que también me pasó un poco, una tía mía que apareció cuando se murió mi padre, que yo prácticamente no la conocía, me dijo, todas las redes de la familia estaban tendidas. Lo que pasa es que, y están todos acá, los que estamos vivos y las otras generaciones, el tema es que no estábamos transitando esas redes, ¿no? Están tendidas, pero no las transitamos y ahora las empezamos a transitar, vos, conmigo, ¿no? Y aparecen historias de abuelos, de tíos, historias buenas, malas, bueno, ¿no? Y eso también es súper liberador, ¿no? Y en la película esta se ve como el vacío de tu hermana se empieza a habitar, ¿no? Quedó vacío y empieza a poblarse de nuevo bueno, de estas, digo, me pareció a mí eso, ¿no? Digo, esas redes, y es brillante como Y está. después Sí, además los secretos. aparece, sí, y unas especies de sobreactuaciones del drama en los que nos rodean, ¿no? Claramente Ujú. los hijos de esta mujer de alguna manera están siendo esponjas de todo eso que sucede adentro de este organismo y que es el lugar tan común, ¿no? De que los pibes se fuman todo lo que nos pasa a las madres o a los padres cuando están viviendo con nosotros, aunque intentemos no mostrarnos y disimular o irnos a llorar al baño. Eh, y ellos se encarnan de alguna manera, digo, eso que nunca lo hablamos, o sea, que tampoco sé si fue como un pensamiento de María, pero hay 2 o 3 escenas de alto voltaje dramático, ¿no? De una de las hijas llorando porque el novio la dejó, el otro porque se pelea por la Claro. bicicleta, hay como que hay una energía que necesita subir la voz ante tanto silencio, ¿no? Que en general se La acompaña, reunión, es un silencio que atemoriza un poco el que queda después de estas situaciones en el lugar. Bueno, y esa escena la reunión, hermosísima con la que tenés vos con sí, tu hijo, con la lección, donde él te pide perdón, ¿no? O sea, sos vos la que se derrumba y él, viste, no sabe qué hacer y te dice, perdóname mamá, o sea, cuando, ¿no? Esa cosa de, Hermosa. ese chico es increíble y Claro, sí. cómo labura. buenísimo. Por ahí está pidiendo perdón porque no sabe cómo ayudarla, que Claro, cómo Claro. podría saberlo, ¿no? claro, exacto. Ya hay A una esa edad. escena Esa escena, hay una escena genial para mí, es que es cuando hablan de la abuela que tuvo un amante y como que cada uno tiene una verdad, es como esas cosas que se hablan del pasado y que nadie sabe realmente qué es lo que, cada uno cada uno tiene tiene su una verdad. versión, sí, las Exacto. Y ella versiones, está como además todas las observando, versiones, te escucho. sí, que ella está como observando a todos detenidamente, pero así como cansada, ¿no? Mirándolos y diciendo, bueno, qué sé yo, cada uno opina lo que... Pero Sí, al, sí, al final ella es como que tiene, ¿no? En la última reunión, es como si tuviera un poco más de argumentos, porque al fin estuvo con ellos en ese otro mundo surreal, ¿no? Y entonces como que, bueno, viene como con una voz más autorizada en todo caso, ¿no? Los vio un poco, los trató y ahora vuelve con otra, ¿no? Con otra mirada, no sé. sí, como que finalmente se hace cargo de ese deber ser que en alguna zona te aparece de que, bueno, vamos a contar la historia verdadera, no la historia oficial, ¿no? Claro, Pero al mismo tiempo dándote cuenta de esto, de que la historia oficial en realidad está armada por una serie de gente, de versiones, de miradas, de, 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 de esta cosa rota y cambiante que sufren los relatos cuando son dichos, ¿no? Transmitidos de unos a otros. exacto, claro. Este, sí. Sí. Y también, bueno, Bueno, me pareció muy arriesgado y muy interesante también en este proceso de duelo, cómo le aparece a ella esta pulsión de vida y se acerca tanto a este joven, ¿no? sí, eso es Donde no hay buenísimo. nada
claro, no hay ningún lugar común que lo justifique, en el sentido de que no es que tiene un marido al que no quiere o que no la quiere o que se llevan mal, está todo bien, pero hay algo de salir de ese mundo y de entrar a otros universos que le resulta necesario, ¿no? Y me pareció como muy, ya te digo, muy fuera del lugar común y velador. Sí. Además, ese Sí. personaje también está como atravesando, ¿no? Quedó de repente, o sea, se iba afuera con un proyecto, todo, y Claro, está como, no se lo puedo ni contar a mis amigos, ¿no? O sea, está ahí sí, outsider. claramente. Sí, los dos están como en pausa, ¿no? En un Sí, sentido. sí, sí, sí. Bueno, hay que Y de esperar nuevo, la próxima película de María, ¿no? ¿eh? Hay que esperar la ¿Cómo? Sí, próxima película hay que esperar la próxima película, a ver que con muchas ganas, ¿no? De María. Sí, 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 Eh, sí. y el o final con de la esta ópera. película también, o sea, todo ese transitar tuyo, está en la fiesta, va al balcón, ¿no? Respira un poco y vuelve, empieza a sonreír, ¿no? Como que, bueno, se terminó quizás ese momento de pausa y empieza de nuevo, ¿no? Este, Total, sigue. sí, sí. eh, Sí, de alguna manera, de esa manera, por ejemplo, por lo menos ese proceso terminó y decide volver y conectarse un poco con lo que hay, ¿no? Con esa realidad. Después de haber estado inmersa en tantas realidades paralelas, ¿no? Esa capacidad que de pronto se adquiere de poder estar sensible a otros universos, ¿no? Cuando estamos todos los días en modo vivir, en modo andar, modo hacer, no nos detenemos a ver qué percibimos. Ujú. Bueno, ahora Ujú. justamente estamos un poco en esa pausa todos, ¿no? Digo, o la Claro, pandemia nos puso, sí. ¿no? En ese lugar, sobre todo los primeros meses tal vez, ¿no? De qué, qué es lo importante que está pasando, ¿no? Digo, nos frenamos. Yo tuve algo de eso también. Sí, Sí. claro, sí, hemos pasado por todos, pero hay algo que digo, yo la estoy viviendo diferente ahora, de cuando empezó, en el medio, eh, pero creo que hay algo que, más allá de que a veces protagonice más o menos, hay un llamado para todos aquellos que querramos escucharlos de poder un poco reflexionar profundamente sobre los grandes temas, que no siempre es lo más divertido para todo el mundo. Ujú. Pero bueno, ¿no? Esto de qué es estar solo, qué es la vida, qué es la muerte, cuál es el sentido de todo, digamos. Un poco nosotros los que nos dedicamos a actuar o a hacer música o a hacer cine o escribir, no sé, alguna de esas cosas. Alguna vez escuché decir que eran todas excusas para no pensar en la muerte. Eran las maneras que elegíamos para entretenernos. Ujú. Y Claro. estos días no, de alguna manera no nos hacen tan fácil. Si bien por lo mismo es un momento ideal y creo que muchos deben haber estado escribiendo muchas cosas y que se debe haber puesto muy creativo, Exactamente, sí. al mismo tiempo, claro, al Sí. mismo tiempo, sí, estás así como medio obligado a volver a pensar y volver a definir y, y volver a hacer las listas de lo que es más importante y no. Sí, un momento duro, muy difícil y también una oportunidad enorme, ¿no? Como Seguro. suelen ser las crisis, ¿no? Ese es el nuevo comienzo. En fin. Mm. Bueno, Sí, nada, bueno, ¿no? Tenemos que tenerte, o robarte más tiempo. También los tiempos, ¿viste? Queremos que sean cosas breves. La gente,
yo me quedaría horas hablando, pero los tiempos de la gente son otros y tratamos de que sean... Perfecto. Así que Bueno, nada, chicos. Ahora va negro y después vuelve. Eso. ahí estamos. Bueno, mil gracias. Gracias, un beso enorme. Gracias y Un gracias beso por enorme. llevar a cabo el Gracias festival y por tanto trabajo. Gracias en nombre de todos los que amamos el cine. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos.